de varios conceptos que tienen su reflejo en nuestra doctrina, nuestra práctica y nuestra regulación legal. Todo esto que les voy a hablar está en su libro, no tengan pena. Es solo para definirles a ustedes los conceptos, porque si ustedes no entienden de lo que estamos hablando, lógicamente es porque no han tenido un buen abordaje en su derecho probatorio. La prueba es un elemento esencial para el proceso. Yo les he dicho que en el afán de querer aplicar el derecho penal al caso concreto, nosotros construimos una serie de formas, una serie de etapas que buscan garantizar los derechos humanos de todos los sujetos procesales y lógicamente la única forma en que ese derecho procesal se puede echar a andar es a través de la prueba. Nosotros vamos a ver que tenemos un eterno e indisoluble trípode. Y esa es la vinculación que siempre va a haber entre la prueba, el derecho sustantivo y el derecho procesal. Sin prueba no va a haber cómo superar las distintas fases del debate. Así vemos, por ejemplo, que para que pueda existir una investigación criminal, un proceso criminal, tiene que haber prueba. Prueba de que se dio ese delito. Y
Esa prueba está contenida en una serie de principios que el día de hoy vamos a empezar a ver. Nuestro código es un código que se caracteriza por la libertad probatoria. ¿Qué quiere decir? Que cualquier medio de prueba es válido. A ver, ¿estamos viendo la pantalla? Sí, licenciado. Ok. Nuestra diferencia con el sistema anglosajón es que en el sistema anglosajón se le da mucha importancia a las reglas de la prueba y constituye un curso aparte, porque tiene su propia doctrina, tiene su propia normativa y tiene su propia mecánica de enseñanza. Su servidor tuvo la oportunidad en el 96 de ir a Puerto Rico por casi 4 o 5 meses a estudiar derecho probatorio, enseñanza práctica de la prueba, derecho penal y derecho procesal en el sistema acusatorio que ellos usan. Y de ahí el primer libro que apareció en Guatemala sobre la prueba en materia penal es de este su servidor, del que ya tiene. Que si miran la introducción la hizo un profesor de Puerto Rico, precisamente porque el trabajo fue un acopio de las reglas dispersas que teníamos aquí en Guatemala en materia probatoria y una propuesta que nunca se concluyó de hacer una ley de la prueba. Entonces, vamos a empezar diciendo que la prueba tiene
3 grados de raciocinio, 3 grados de convencimiento. La certeza total, la probabilidad y la duda. Y sobre estos 3 grados es que se van a estar tomando todas las decisiones que se asumen en un proceso. Hay certeza cuando al juez no le cabe ninguna duda de la verdad, de la demostración de la verdad del hecho que le han presentado. Hay probabilidad que puede ser positiva o puede ser negativa, porque él no está totalmente seguro de si pasó o no pasó. Y hay duda cuando él no puede creer la existencia de ese hecho. En Guatemala, ¿quién tiene la carga de la prueba? ¿Es del Ministerio Público, Nick? Porque el mismo artículo 251 dice que el que debe investigar todos los hechos de oficio que se cometen en el territorio es el Ministerio Público. Y entonces el Ministerio Público tiene la obligación de hacer una investigación objetiva para buscar qué persona pudo o no haber cometido un hecho criminal. No con dedicatoria, no con saña, sino con el principio de objetividad y respetando el principio de inocencia que precede al hecho cometido por el funcionario público o la persona particular. Y como resultado de esa actividad probatoria, tenemos lo que se denomina quantum probatorio o peso de la prueba o grado de la prueba a la prueba que el juez necesita tener para poder dictar ciertas decisiones. La sospecha razonable. Si usted quiere vincular a un proceso a una persona, primero tiene que tener certeza de que hay un delito y sospecha razonable de que la persona pudo haber participado en él. Mediante este quantum se le permite a usted solicitar una orden de aprehensión, que es la regla, pero también actuar en flagrancia cuando se llenan
los mismos principios de este quantum probatorio. O sea, si yo voy a vincular a alguien con la comisión de un delito, tengo que tener elementos razonables que me hagan llegar a la convicción de que efectivamente esa persona pudo haber participado en él y presentárselo ante el juez, que es quien posteriormente va a validar, va a dar el ok a la actividad que yo como Policía Nacional Civil realicé. Cuando ya hablamos de la prisión provisional o la prisión preventiva, entonces el juez ya tiene que tener la certeza de que existió el delito y de que una probabilidad muy grande de que la persona pudo haber participado. Y por eso es que cuando la probabilidad es negativa, se puede dar la falta de mérito, y cuando es positiva y no hay otra excepción, se dicta la prisión preventiva. Este es otro momento en que vemos cómo opera el quantum probatorio. Si, por ejemplo, en una audiencia de revisión, el procesado hace desaparecer el peligro de fuga, el juez puede cambiar su determinación y otorgarle una medida. Y ya de último, si llega a debate, si eso se abre a juicio, porque existe fundamento serio de que la persona cometió el hecho, al momento de dictar la sentencia en el debate, el juez va a tener que tener una certeza sin posibilidad de duda razonable sobre que la persona cometió el hecho y la forma en que lo hizo. Ante la duda, debería de venir la absolución. ¿Y todo esto a qué viene? Viene a que en la fase preparatoria los sujetos, como vamos a ver, tienen la posibilidad de aportar prueba, de ofrecer prueba. El Ministerio Público, como lleva el principio de la carga de la prueba, tiene la obligación de ofrecerla, pero no solo prueba en contra del sindicado, sino inclusive prueba a favor de él. Porque si él comprueba mediante algún reconocimiento, mediante prueba de ADN, que el sujeto materialmente no participó, tendría que dejarlo en libertad y dirigir su investigación a una nueva persona
que no había sido contemplada. A eso se le llama actividad probatoria, a los derechos y actividades que las partes tienen en la parte preparatoria. Ustedes saben que ustedes como defensores no tienen obligación de hacer prueba, pues la parte que está obligada a presentar la prueba es el Ministerio Público. Pero yo me pregunto, ¿qué abogado que pueda ayudar a votar la teoría en contra de su defendido no lo va a hacer? ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué es y cuáles son las formas en que esa prueba puede ser aportada por el querellante, por la defensa y por el Ministerio Público. Y por eso es que vamos a hablar primero de los principios que rigen la prueba en materia penal. Doña Brenda, por favor, léame el artículo 180 del Código Procesal Penal. Lick, disculpe, casi no puedo hablar. Don Milton. ¿O algún voluntario? Perdone, licenciado, buenas noches. Milton graba las clases, entonces él no puede participar en clase. Pero buenas noches, licenciado. Sí, doña Telma, el 180. Claro, licenciado, buenas noches. Artículo 180, rectificación. Dentro de los 3 días siguientes de dictada una resolución, el tribunal podrá rectificar de oficio cualquier error u omisión material siempre que no implique una modificación esencial. No, permítame. A ver. A ver, búsqueme. El título es la prueba. Sería el artículo 181, la objetividad. Antes habla de la prueba. Antes, sí, ese es el título. Después del artículo 181. Antes del artículo 180, la rectificación. Entonces, el 181, disculpe. Ok, no te da pena. Artículo 181, objetividad. Salvo que la ley penal disponga lo contrario, el Ministerio Público y los tribunales tienen el deber de procurar por sí la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba permitidos y de cumplir estrictamente con los preceptos de este código. Durante el juicio, los tribunales solo podrán proceder de oficio a la incorporación de prueba no ofrecida por las partes en las oportunidades y bajo las condiciones que fija la ley. O sea, que nosotros tenemos que cumplir con prueba, pero esa prueba no es cualquier prueba.
tiene que tener requisitos. Primero, y es fundamental, que la prueba sea legal. Es decir, que sea ofrecida, incorporada y valorada conforme la ley lo dice. Segundo, que la ley sea pertinente. Es decir, que esa prueba tiene que tener relación con los hechos que se están discutiendo. Y tercero, que esa prueba sea admisible. Porque hay pruebas que, aunque tienen que ver con el objeto, por generar más prejuicio o daño al procesado, no se debieran de permitir en un juicio. Y de estas hay que tener mucho cuidado como defensor si no hay pruebas que demuestran lo mismo pero causan menos perjuicio a nuestro defendido. ¿Como cuáles? Yo no sé si ustedes han visto cómo queda una persona después de ser arrollada por un camión. Queda una pelota que es amorfa y que es muy impresionante, muy carga, tiene una carga de culpabilidad implícita. Si yo estoy defendiendo a un piloto que atropelló a una señora, la causa de la muerte de una persona se demuestra con la necropsia médico-legal. Entonces, yo no puedo permitirme que esa foto donde aparece la masa forma de la persona la admitan como prueba porque causa más prejuicio. Si lo que queremos demostrar es cómo murió la persona, ahí está la necropsia, que inclusive dice los daños que sufrió, pero la foto en sí, aunque es pertinente, no sería admisible. O por ejemplo, la prueba de referencia. Cuando yo cito a un policía que realizó la captura, él tiene que decirme lo que le consta por sus sentidos, qué vio, qué oyó, cómo, cuándo y dónde. Pero si yo cito a un policía y el policía me empieza a contar que cuando él llegó a la escena del crimen, se juntó con un testigo que ni siquiera se identificó, pero que le empezó a decir que el muchacho estaba rondando una casa. Entonces, esa es prueba de referencia y lo vamos a ver, porque yo como defensor no tengo posibilidad de contradecir
de contrainterrogar a una persona que no está en juicio. El que está en juicio es el policía, pero el policía no puede hablar de lo que le dijo otra persona, porque entonces yo no lo puedo interrogar. Y entonces esa prueba viola el derecho a defensa, el derecho a la obediencia y no es admisible en juicio. Inclusive el número de testigos para declarar sobre determinado extremo, si es abundante o es sobreabundante, entonces no estamos aportando mucho porque van a ser muchas personas sobre un mismo hecho y entonces la ley lo prohíbe. Sigamos leyendo, por favor, de Atelma Corino. Sí, licenciado. Artículo 182. Libertad de prueba. Se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso por cualquier medio de prueba permitido. Regirán en especial las limitaciones de la ley relativas al estado civil de las personas. Ok. Aquí tenemos una diferencia notoria con lo que ustedes conocen de los códigos continentales. Nuestros códigos continentales dicen que solo se podrán usar los medios de prueba que especifica cada código. Ahí está el Código Civil con la declaración de parte, testigos, documentos. Lo mismo en laboral y lo mismo en los que usan supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil, que son varios. Entonces, el número de pruebas es limitado, es cerrado. En cambio, en penal, la libertad de prueba es completa. Se puede usar cualquier medio, solo hay que tener el cuidado de incorporarlo sin violar las reglas que el mismo código dice. Por eso se dice que nuestro Código Procesal Penal tiene libertad de prueba en ese artículo 182. Veamos el 183. Con gustos. Artículo 183. Prueba inadmisible. Un medio de prueba, para ser admitido, debe referirse directa e indirectamente al objeto de la averiguación y ser útil para el descubrimiento de la verdad. Los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia, cuando resulten manifiestamente abundantes. Son inadmisibles, en especial, los elementos de prueba obtenidos por un medio prohibido, tales como la tortura, la indebida intromisión en la intimidad del domicilio o residencia, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados. Ok. Miren todo lo que nos dice ese artículo. Habla de la pertinencia, que el medio tiene que ser vinculado al hecho que estamos investigando, pero además de eso tiene que ser útil. Si violenta una garantía,
es inadmisible. Nos dice que la prueba también debe ser regular, que no se deberá usar prueba abundante y tampoco se deberá usar prueba ilícita, ni la que es la prueba derivada del ilícito, que es la famosa doctrina del árbol ponzoñoso, que les voy a dejar como tarea para el miércoles, investigarme cuáles son los requisitos de la prueba, que son 3: legalidad, la pertinencia y la admisibilidad, que ya los conocen ustedes porque los leyeron para su comprobación, y que me traigan un ejemplo de cada uno, y lógicamente tienen que ser ejemplos distintos porque nos van a servir para ir hablando de la actividad probatoria de todos los sujetos, en especial de los que se dan en Guatemala, ciertos casos particulares. Y por cierto, no me comentaron cómo les fue en su laboratorio. Bien, Nos fue licenciado. bien, licenciado. Pues fue perfecto, licenciado. Muy bien, licenciado, gracias. Perfecto, ya bien, estamos viendo que vayan pisando firme para no caer en usos violentos que nuestros otros sistemas tienen. Por eso la diferencia entre el sistema penal, procesal penal, y el sistema civil, laboral, administrativo, es que mientras en uno los medios de prueba están limitados, números clausus, en penal tienen ustedes un sistema libre de prueba, números apertos, repitiendo la tarea, pero que va a estar también por escrito en Classroom. Tienen que desarrollarme con sus palabras, con su entendimiento, los requisitos de la prueba y sus excepciones, y traerme ejemplos de cada uno para que podamos hacer un foro y hablar, porque ustedes también tienen que aportar esta clase. Acuérdense, lo que se oye se recuerda, lo que se ve se olvida, solo lo que se hace se aprende. Entonces, yo les pido que hagan ese pequeño estudio y vamos a seleccionar ahí a primero voluntarios y después a gente, y siempre es que ustedes participen. Aquí no se olvida la participación. Pueden tener su puntito ahí
por haberlo ganado en la clase del miércoles. Así que si quieren empiezan a hacer ahorita, yo los dejo ahorita aquí. Y les deseo mucha disciplina. Piensen ejemplos, plantéenlos. Ningún ejemplo es tonto. Todo ejemplo nos puede dar luz. Así que por favor, les agradezco su atención. Les mando la diapositiva y tengan ustedes feliz noche. Muchas gracias. Gracias, licenciado.